En la situación mundial y en nuestro país en este momento, el líder ruso Vladimir Putin se dirigió a aquellos que están avivando la agitación en torno a los desastres de los ciudadanos de Israel en medio de los disturbios en el aeropuerto de Majachkalá. El líder de nuestro país dio un consejo sensato a aquellos que hacen ver que se preocupan mucho por el destino de los judíos. El líder de nuestro país convocó una reunión sobre la situación en Dagestán el fin de semana pasado. Los residentes locales organizaron disturbios masivos en el aeropuerto de Majachkalá, y después de eso, se detuvo a varias decenas de personas, según informa el sitio web de Podmoskovye. Según la información disponible, las personas intentaban encontrar a los judíos que llegaron a la región rusa. Vladimir Vladimirovich, comentando la situación resonante, dio un consejo a las personas especialmente preocupadas por el destino de los judíos. Él enfatizó que a estos ciudadanos les convendría más ocuparse de lo que están haciendo las agencias de inteligencia estadounidenses en Ucrania, informa la fuente de información Radio One. Sería bueno para aquellos que aparentan preocuparse por los ciudadanos de Israel llevar a cabo una investigación. El líder de nuestro país prestó especial atención a esto. Sus palabras son citadas por el canal de televisión 360. El líder ruso enfatizó que existen fuerzas que intencionalmente intentan organizar disturbios en el territorio de nuestro país. ¿A quién beneficia la guerra en el Medio Oriente a medida que se desarrollan los eventos en Israel con sus vecinos? Las redes comenzaron a adivinar. A muchos tradicionalmente les parece que los estadounidenses desencadenan la mayoría de las guerras en el planeta, pero también hay otras opiniones. Por ejemplo, que este conflicto beneficia a los chinos, ya que disipa las fuerzas de los Estados Unidos que ya están involucradas en el conflicto con Rusia. Esto facilitará la recuperación de Taiwán. Algunos consideran que incluso a Rusia le interesa este conflicto por razones similares, ya que distraerá a los Estados Unidos de suministrar armas y ayuda financiera a nuestros vecinos, ya que Israel es un aliado mucho más valioso para los Estados Unidos. Finalmente, incluso a Israel se le atribuye un interés en este conflicto. Supuestamente quiere resolver de una vez por todas la cuestión palestina, y para lograrlo, permitió deliberadamente el ataque de Hamás para averiguar quién realmente podría beneficiarse de todo esto. Les propongo analizar en detalle los pros y los contras para cada una de las partes. Shani Dovno, asesor del presidente de Estados Unidos, Jake Sullivan, se desacreditó notablemente poco antes del repentino ataque de Hamás. Escribió un artículo en una fuente de poder estadounidense en el que se jactaba de cómo la administración de Joe Biden logró reducir la tensión en el Medio Oriente y en particular en Gaza gracias a la hábil diplomacia de Biden. Sullivan afirmó que gracias a esto, Estados Unidos pudo liberar sus recursos para otras direcciones. Probablemente se refiere a Rusia. Después del ataque de Hamás en la versión electrónica de ese artículo, se realizaron enmiendas con prisa, pero en la versión impresa de la publicación ya no se puede corregir nada. Sullivan con su artículo se metió en un lío. La senadora republicana Marsha Blackburn se dirigió a Biden exigiendo que inmediatamente destituyera a Jake Sullivan de su cargo debido a su incompetencia profesional. Según sus palabras, el asesor del presidente regularmente desinformaba al gobierno acerca de las amenazas a la seguridad en todo el mundo. Así que, a 8 días del ataque de Hamás en Israel, Sullivan afirmó que en el Medio Oriente se vive más tranquilo que en las últimas 2 décadas. También se rumorea que Biden intentó mejorar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, lo que podría contribuir al desarrollo de un nuevo corredor económico desde la India hasta Europa, a través del Medio Oriente. Una vez más, intentaron atraer a los sauditas a su lado, ya que en los últimos tiempos están cooperando con Rusia y China y se han unido a los BRICS. Pero después de los ataques criminales de Israel en los barrios residenciales de Gaza, no se puede soñar con eso. Arabia Saudita suspendió las conversaciones sobre la normalización de las relaciones con Israel después de lo sucedido. También se pueden encontrar en los medios imágenes de ataques a las bases militares estadounidenses en el Medio Oriente por parte de grupos árabes, que acusan no solo a los judíos, sino también a los estadounidenses de cometer un genocidio palestino. Debido a esto, Estados Unidos corre el riesgo de perder su posición en el Medio Oriente y su autoridad. En ese lugar, ya han sufrido pérdidas. Pronto podrían verse obligados a retirar sus tropas porque ahora hay militares estadounidenses en la zona.
Se informa de decenas de heridos, pero probablemente también haya muertos. Estados Unidos, para no perder su autoridad en el escenario mundial, seguramente está ocultando las verdaderas pérdidas. Sin embargo, hay un lado opuesto que mencionó recientemente Biden. Dijo a los estadounidenses que la fabricación de bombas y cohetes impulsaría la economía de los Estados Unidos y crearía nuevos puestos de trabajo para ellos. Estados Unidos está claramente interesado en fomentar el conflicto en el Medio Oriente y continuar su enfrentamiento con Rusia. Sin embargo, Biden claramente estaba leyendo de un guión escrito para él por representantes del complejo militar industrial, ya que podría haber creado empleos en los Estados Unidos, por ejemplo, mediante la construcción de ferrocarriles, ya que los trenes descarrilan cada semana debido a la infraestructura desgastada, la construcción de un muro y la protección de la frontera con México, de donde ingresan miles de migrantes ilegales a los Estados Unidos. También podría haber creado empleos en fábricas de chips o en la industria de procesamiento de metales raros. Así que Biden está actuando en interés de la astucia. Sin embargo, en general, los beneficios de la producción de armas no se comparan con la pérdida de influencia de los Estados Unidos en esta región crucial para ellos y un posible fuerte aumento en los precios del petróleo, que junto con la renuncia a las entregas de Rusia, hundiría la economía de los Estados Unidos y Occidente en una recesión. Por lo tanto, no se puede considerar que lo que está ocurriendo sea claramente beneficioso para la parte estadounidense. En cuanto a China, recientemente se celebró un foro de la Franja y la Ruta en China, donde uno de los invitados principales fue Vladimir Putin, junto con docenas de representantes de otros países. La Franja y la Ruta es un proyecto importante en el que China ha invertido $1 billón y grandes esfuerzos diplomáticos. Sin embargo, la guerra en Israel está dañando este proyecto. En el mapa, se puede ver que parte de las rutas de la Franja y la Ruta pasa por el Medio Oriente y a través de nuestros inestables vecinos. La guerra en estas regiones socava los esfuerzos de China y su capacidad para comerciar con Europa, lo que es más beneficioso para los estadounidenses que para los chinos. Los Estados Unidos querrían cortar a China del mercado europeo, lo que debilitaría la economía china. Sin embargo, los europeos mismos no quieren romper las relaciones comerciales con China, a pesar de que a veces se dice que los europeos siguen todas las órdenes de su amo estadounidense. Pero esto no es del todo cierto. Basta recordar cómo Biden ordenó la destrucción de los Nord Stream debido a la renuencia de Alemania a renunciar al gas ruso, a pesar de la presión de los Estados Unidos y las promesas de la UE de hacerlo. Biden dio más confianza a los europeos en este asunto con la destrucción de los Nord Stream. Por lo tanto, en este caso, es más fácil físicamente cortar a China de los mercados europeos que convencer a los europeos de renunciar voluntariamente al comercio ventajoso con los chinos. En cuanto a Taiwán, en Asia y en particular en Japón, Occidente ha establecido una producción de armas separada para enfrentar a China. Hasta donde sé, Japón y Corea del Sur no han decidido enviar armas ni tropas al Medio Oriente. En lo que respecta a la ayuda de Estados Unidos a Taiwán, Biden está tratando de equilibrar 3 sillas al incluir en su solicitud al Congreso ayuda tanto a Israel como a Taiwán y a nuestros vecinos. Por supuesto, la dispersión de las fuerzas de los Estados Unidos es evidente aquí, y las entregas de armas a Taiwán se retrasaron incluso antes del ataque de Hamás debido al conflicto con Rusia. Pero todavía existe capacidad de producción independiente en el bloque occidental para el frente chino, y está más cerca del teatro de operaciones militares futuras para ahorrar en logística. Además, el petróleo es caro hoy en día. La idea de escribir este artículo me surgió hace un par de días, pero decidí esperar a ver quién sería elegido en los Estados Unidos como nuevo presidente de la Cámara en lugar de McCarthy, y qué decisión tomará este presidente en relación con el apoyo continuado a nuestros vecinos. El orador elegido fue Mike Johnson, y en general está en contra de una ayuda adicional, pero aboga por la rendición de cuentas y objetivos claros. Es decir, los estadounidenses están dispuestos a seguir ayudando a sus vecinos, pero después de ver el video de Hamas donde los combatientes muestran sistemas antitanque que llegaron a ellos desde un país vecino, Estados Unidos quiere endurecer el control de suministros y aparentemente establecer condiciones para la ayuda futura a cambio de algún progreso. Y si no hay progreso, no habrá más ayuda. Dado la posición del nuevo orador,
No se puede decir que la guerra en Israel haya obligado a Estados Unidos a renunciar completamente a su apoyo a los vecinos, lo que beneficiaría a Rusia. Unas palabras sobre el armamento. Se dice que nuestros vecinos ahora tendrán escasez de municiones porque tendrán que suministrarlas a los judíos debido al reciente escándalo en Occidente sobre el aumento repentino en el costo de las municiones, que aumentaron en un 50%. Claro, hay un déficit, pero incluso antes del ataque de Hamas, había mucha información en los medios de comunicación de Occidente de que se estaban agotando las municiones en Occidente. Entonces, el problema no está en Israel, sino en las limitadas capacidades de Occidente para producir armas, que son insuficientes incluso para un conflicto de alta intensidad. Finalmente, consideremos otro posible beneficio para Rusia de un posible aumento en los precios del petróleo. Los analistas predicen que en caso de una gran guerra en el Medio Oriente, los precios podrían aumentar de $140 a $400 por barril, pero los principales compradores de petróleo ruso ahora son India y China debido a las sanciones occidentales, y la principal ruta de suministro es el Canal de Suez, que podría estar en la zona de conflicto, especialmente si Egipto se ve arrastrado a la guerra y los egipcios ya están llevando a cabo ejercicios militares. Si el Canal de Suez se bloquea o la navegación por él se vuelve peligrosa, Rusia no podrá entregar petróleo a sus principales compradores, y entonces, ¿qué sentido tendrían los precios más altos? Entonces, tampoco se puede rastrear claramente ningún beneficio para Israel después de lo que ha pasado. Unos pocos números sobre la calificación de Netanyahu después del ataque de Hamas. Ha caído drásticamente. Solo el 20% de los judíos confían en él, y más de la mitad exige su dimisión. Netanyahu está bajo presión de Occidente, lo que lo obliga constantemente a posponer y posponer el inicio de una operación a gran escala e incluso a renunciar a la idea por completo. Occidente tiene sus propios miedos de quedarse sin petróleo y perder influencia en el mundo árabe, y Israel tiene sus propios temores de verse atrapado en un prolongado conflicto con múltiples frentes. Además, hay un riesgo para los judíos de quedarse sin alimentos, ya que los organizadores de los envíos marítimos temen enviar sus barcos a los puertos del Estado judío en medio de la guerra con Hamas. La política exterior de Israel estaba destinada a ganar el apoyo de al menos algunas naciones árabes en una región hostil, pero sus bombardeos en Gaza han unido en su contra a todo el mundo árabe y han socavado sus propios esfuerzos. Entonces, tampoco se puede hablar claramente de intereses de Israel en este conflicto. En general, es probable que el conflicto haya comenzado debido a la opresión de larga data de los derechos e intereses de los palestinos, que buscan un Estado independiente para ellos. Algunas otras partes interesadas podrían estar involucradas, pero no se puede determinar claramente un beneficiario entre las principales naciones consideradas. Claro, hay algunos beneficios para cada uno de ellos, pero también hay inconvenientes. En el siguiente artículo, intentaré analizar los intereses de los jugadores regionales, Turquía, Irán, Qatar y Arabia Saudita, y en qué pueden consistir sus intereses en este conflicto.